Ralph Berlin Hensen, un hombre común hasta que su vida cambió drásticamente, enfrentó un momento que pocos podrían imaginar. Durante un infarto, vio su espíritu abandonar el cuerpo, un fenómeno que muchos llamarían experiencia de casi muerte. Fue entonces cuando atestiguó algo que parecía irreal: figuras celestiales aparecieron ante él, seres que irradiaban una luz casi indescriptible. En ese instante, la batalla entre el bien y el mal se revelaba a sus ojos, como si hubiera sido llevado a una dimensión donde todo era claro, donde el cielo y el infierno libraban una guerra eterna por el alma humana. Se encontró flotando entre estas dos fuerzas, el bien y el mal, y pudo sentir el impacto de la espiritualidad de una manera que nunca había experimentado antes. Era como si todas las palabras que había oído sobre fe, Biblia y sermones cobraran vida ante él. Ralph ya no podía ignorar la presencia de estas fuerzas. Las palabras que antes sonaban solo como parte de un devocional o estudios bíblicos comenzaron a tener un peso completamente nuevo. Sintió la urgencia de orar, como si cada oración fuera un arma en la lucha por su propia alma. Lo que vio en ese momento sería suficiente para transformar a cualquiera. Se confrontó con la realidad del cielo y del infierno, con las fuerzas que actúan constantemente a nuestro alrededor, aunque no las percibamos. Al presenciar esta batalla, Ralph entendió cuán vital era su propia fe y cómo ella lo sostendría. Y, en ese punto, aún no sabía, pero esa experiencia marcaría el inicio de una jornada mucho mayor, una travesía que lo haría testigo de algo aún más extraordinario. La vida de Ralph Hensen ya estaba marcada por desafíos antes de su experiencia espiritual. La trágica pérdida de su primera esposa fue un golpe devastador, uno de esos momentos en que la fe parece ser la única ancla que puede evitar que alguien se pierda por completo. Se encontró en un mar de responsabilidades, no solo emocionales, sino familiares también. La necesidad de seguir adelante, de cuidar a aquellos que dependían de él, exigió una fuerza interior que solo la espiritualidad y su devoción a la Iglesia podrían proporcionar. Fue en esta etapa que redescubrió el poder del cristianismo, renovando su fe en medio del dolor. Con el tiempo, Ralph encontró fuerzas para avanzar. Se casó nuevamente y formó una nueva familia, un nuevo capítulo que requería tanto resiliencia como fe renovada. El Evangelio y los sermones pasaron a ser más que palabras, eran guías que moldeaban sus elecciones, desde la manera en que dirigía su hogar hasta cómo interactuaba con sus hijos y esposa. Sabía que su camino de superación no sería posible sin la mano de Dios sobre su vida, y cada oración se convertía en una conversación íntima con Jesucristo, buscando fuerzas para enfrentar el futuro. Pero, incluso con la vida siguiendo su curso, Ralph sabía que la cicatriz de la pérdida aún estaba ahí. Era un recordatorio constante de que la fe no elimina los desafíos, sino que nos proporciona las herramientas para enfrentarlos. Cada día era una oportunidad para atestiguar el poder de la fe, no solo en su vida personal, sino también en la vida de aquellos a su alrededor. Ralph ahora estaba preparado para la próxima revelación, algo que estaba por venir y que pondría a prueba una vez más la profundidad de su espiritualidad. Durante su experiencia fuera del cuerpo, Ralph presenció algo que jamás olvidaría. Al mirar hacia abajo, vio dos figuras de blanco al pie de su cama, como ángeles que aguardaban su próxima decisión. Era un momento de profunda revelación espiritual. La sensación de paz y tranquilidad emanaba de aquellas figuras, pero había algo más, un permiso silencioso para que regresara a la vida, como si aún hubiera algo que necesitara cumplir. Ralph sintió que su viaje en la tierra no había concluido, que su misión aún no había sido completada a la luz de la fe. En ese momento crucial, Spencer, un vecino devoto, sintió una fuerte inspiración de que algo no iba bien con Ralph. Sin dudarlo, se dirigió a su casa, y con un corazón lleno de oración y fe, realizó una bendición. Esa bendición se convirtió en la clave para el retorno de Ralph a su cuerpo. Era como si las palabras pronunciadas en ese instante tuvieran el poder de romper las barreras entre lo físico y lo espiritual, trayéndolo de vuelta al mundo de los vivos. Ralph abrió los ojos, sintiendo que su vida había sido restaurada por las manos de Dios. Este acontecimiento, para Ralph, no fue solo un milagro, sino un poderoso recordatorio del papel que la comunidad de fe desempeña en nuestras vidas.
La presencia de Spencer en ese momento crucial representaba la importancia de estar rodeado de personas que comparten el mismo amor por Jesucristo y el poder de la oración. Ralph sabía, ahora más que nunca, que su regreso a la vida tenía un propósito mayor, algo que aún no comprendía del todo, pero que pronto sería revelado. Cuando Ralph finalmente tuvo su visión de Jesús, fue como si el tiempo se detuviera. No solo veía, sino que sentía la presencia divina de una manera que jamás había imaginado. Jesús, con una mirada serena y profunda, le preguntó a Ralph, ¿dónde está tu corazón? Esa simple pregunta resonó dentro de él, obligándolo a reflexionar sobre sus prioridades, su fe y lo que realmente valoraba en la vida. No era solo una cuestión de palabras, era un llamado a reconsiderar todo lo que había construido, a la luz de la espiritualidad y de la fe. A partir de ese encuentro, Ralph empezó a darse cuenta de que, a menudo, en su vida, su corazón estaba centrado en cosas temporales, el trabajo, las responsabilidades diarias, las preocupaciones materiales. Lo que Jesús le estaba pidiendo no era que abandonara esas cosas, sino que las pusiera en perspectiva. La fe y la familia debían estar en el centro, como pilares que sostienen todas las demás áreas de su vida. Ralph, entonces, entendió que su camino espiritual, su devoción al cristianismo y su participación en la Iglesia debían ser la base de todo lo que hacía. Esta experiencia cambió completamente la forma en que Ralph vivía. Cada decisión, cada oración, cada culto al que asistía, ahora tenía un nuevo sentido. Sentía que su conexión con Jesucristo se había vuelto más profunda, más real. Su visión de la vida, antes centrada en obligaciones terrenales, ahora giraba en torno a su relación con Dios y a cómo podía fortalecer su espiritualidad día tras día. Aunque la respuesta completa sobre su corazón estaba por llegar, Ralph sabía que estaba en un camino de fe y redención que lo llevaría a un nuevo entendimiento. En la visión más impactante de su experiencia, Ralph fue llevado a un momento antes de la creación del mundo. Presenció una escena de grandeza y poder, donde el arcángel Miguel y Satanás se enfrentaban en una batalla épica. Las fuerzas del bien y del mal se entrelazaban en una lucha por la supremacía, y Ralph podía sentir el peso de la eternidad en juego. La espada de Miguel brillaba como una estrella, y la presencia de Cristo era inconfundible. Observó la creación, viendo a Dios Padre y a Jesucristo en total armonía, moldeando el universo con palabras y amor. Mientras observaba, Ralph comprendió cuánto la creación no fue solo un acto de poder, sino de profunda compasión divina. Vio, con sus propios ojos, el cuidado con el que se esculpió cada detalle. Las palabras de Génesis sobre la creación del mundo cobraron vida ante él, no solo como un relato, sino como un testimonio real del poder divino. Fue un momento de admiración y reverencia, donde se dio cuenta de la fragilidad de la humanidad ante la grandiosidad del plan divino. El papel de Cristo en la creación era claro, su amor ya estaba presente desde el principio de los tiempos. La visión terminó con una sensación de urgencia en Ralph, como si le hubieran recordado la importancia de su propia travesía espiritual. La creación no era solo una historia lejana, era una parte viva de su fe. A partir de ese momento, Ralph se comprometió a vivir cada día como una celebración de ese amor divino, buscando reflejar, en sus propias acciones, el mismo cuidado y dedicación que presenció en ese instante de la creación. La batalla entre Miguel y Satanás resonaba en su corazón, recordándole la importancia de luchar por su fe diariamente. La experiencia de Ralph no estaba completa sin que atestiguara la historia más poderosa de todas, la Biblia cobrando vida ante sus ojos. Fue transportado a través de los tiempos, desde el Antiguo Testamento, pasando por los profetas, hasta llegar a los momentos cruciales de la vida de Jesús. Vio la crucifixión con una claridad que le quitaba el aliento. El sacrificio de Cristo, el sufrimiento que soportó y la redención que trajo a la humanidad se volvieron tan reales para Ralph que sintió, de manera profunda, lo que significa vivir de acuerdo con el Evangelio. Mientras observaba, Ralph tuvo un diálogo inesperado con el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu era suave, pero poderosa, y le revelaba verdades que antes solo conocía superficialmente. Comprendió que la Biblia no es solo un libro, sino un testimonio vivo de la presencia de Dios en la vida de cada cristiano. El Espíritu Santo le explicó que la fe de Ralph,
su oración y adoración eran fundamentales para mantener viva esa conexión con la historia sagrada. Ralph vio cómo los jóvenes cristianos de hoy, a menudo, pierden esa conexión por no vivir de acuerdo con las Escrituras. Esta visión cambió la forma en que Ralph percibía su propia devoción. Ya no podía ver la Biblia como un simple guía espiritual. Ahora, para él, era un mapa para comprender la voluntad de Dios, con historias y sermones que hablaban directamente al corazón. Y su misión, que pronto sería revelada, consistiría en compartir esa verdad con el mundo, ayudando a otros a descubrir la profundidad del amor de Cristo y la importancia de vivir de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Con el corazón lleno de revelaciones, Ralph entendió que su misión en la tierra no había terminado. Su experiencia espiritual lo había transformado, y sabía que necesitaba compartir su testimonio con el mundo. Más que una simple historia personal, Ralph sentía que sus vivencias eran un testimonio de la verdad eterna de Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Debía ser una voz que resonara la importancia de vivir conforme al Evangelio, enseñando sobre la fe, la oración y la adoración como formas de conexión directa con lo divino. Ralph empezó a ver a cada persona que encontraba como alguien que podría beneficiarse de su historia. Quería que todos, desde jóvenes cristianos hasta aquellos más alejados de la fe, entendieran que Dios los llama a tener una relación profunda. Ralph comenzó a visitar iglesias, participar en estudios bíblicos y compartir su experiencia en cultos, alabanzas y sermones, siempre centrado en cómo las Escrituras sagradas pueden ser una guía sólida en tiempos de duda. Para él, el testimonio de fe tenía el poder de cambiar vidas, y veía la tecnología como una herramienta crucial para difundir ese mensaje. Comprendió que, en un mundo cada vez más conectado, los recursos digitales podrían ser utilizados para alcanzar a un público mucho mayor. A través de vídeos, redes sociales y otras plataformas, Ralph empezó a crear contenidos devocionales e inspiradores que alcanzaban a personas que quizás nunca entrarían en una iglesia. La fe, en su visión, no estaba limitada a los sermones dominicales, sino que podría ser vivida y compartida en cualquier momento. Su misión no era solo hablar, era hacer que cada uno descubriera su propio llamado espiritual. La vida de Ralph podía compararse, sin duda, a la historia de Job. Ambos enfrentaron tragedias inmensas, pero, incluso ante las peores pruebas, mantuvieron su fe intacta. Para Ralph, perder a su primera esposa fue un golpe profundo, pero encontró en la fe cristiana la fuerza para seguir adelante. Job, al perderlo todo, permaneció fiel, y Ralph veía esa misma resiliencia en su propio camino. El sufrimiento que ambos enfrentaron no fue en vano, era, en realidad, una oportunidad para demostrar que la fe verdadera no se tambalea ante las adversidades. Así como Job fue recompensado por su paciencia y devoción, Ralph también encontró nuevos caminos hacia la felicidad. La Biblia es clara al mostrar que, para quienes mantienen una fe inquebrantable, las promesas de Dios se cumplen. Ralph, al reconstruir su vida, descubrió que su misión iba mucho más allá de lo que había imaginado. No solo formó una nueva familia, sino que también encontró un propósito renovado de ser un ejemplo vivo de fe y resiliencia para aquellos que enfrentan crisis. Su vida era un testimonio vivo de que, como enseña el Evangelio, hay esperanza tras la tormenta. Ralph creía que, así como Job, su historia serviría como un poderoso ejemplo para otros jóvenes cristianos, mostrando que, en medio del sufrimiento, la fe puede levantarnos y guiarnos. Compartía esta visión en cultos, sermones y alabanzas, destacando siempre que la oración y la confianza en Jesucristo son fundamentales para superar cualquier prueba. Cada vez más, Ralph veía en su propio camino una lección para el mundo, una prueba viva de que la espiritualidad verdadera nos sostiene en tiempos de tribulación. La fe, para Ralph, se convertía en un ancla en medio de las tormentas de la vida. Comprendió que, al igual que Job, la resiliencia ante las crisis personales y profesionales es sustentada por un corazón orientado hacia Dios. La Biblia está llena de enseñanzas que resaltan cómo la fe puede ayudarnos a superar desafíos, y Ralph se aseguraba de compartir esto con todos los que encontraba. Recordaba a los jóvenes cristianos que, al enfrentar dificultades, podían apoyarse en las Escrituras y en la oración, encontrando consuelo y dirección en la palabra de Dios. En un mundo en constante cambio,
muchos se sienten perdidos y desmotivados. Ralph siempre enfatizaba que mantener la fe no es solo un concepto religioso, sino una práctica diaria que trae esperanza y fortaleza. Para aquellos que atraviesan momentos de crisis, ya sea en el trabajo o en la vida personal, los animaba a reflexionar sobre cómo podían aplicar la espiritualidad para encontrar soluciones. La oración, la meditación y los momentos de alabanza se convirtieron en parte del día a día de muchos que lo escuchaban, creando un espacio para que ellos también pudieran conectarse con lo divino y renovar sus fuerzas. Ralph sabía que esa conexión espiritual podría ser la clave para transformar vidas. En sus charlas, siempre sugería que las personas crearan un espacio especial en casa, donde pudieran orar y meditar a diario. Les animaba a leer la Biblia, destacando pasajes que hablaban sobre la fe y la superación. Así, muchos jóvenes comenzaron a ver su espiritualidad no solo como una creencia, sino como una herramienta poderosa para navegar por las dificultades, recordando siempre la importancia de mantenerse firmes en la fe, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. La experiencia de casi muerte es un tema que fascina y provoca profundas reflexiones sobre la vida y lo que viene después. Ralph Berlin Jensen, tras sufrir un infarto, tuvo la oportunidad única de experimentar algo que muchos consideran un misterio, la separación del cuerpo y la visión de realidades espirituales. Durante ese momento, su espíritu dejó el cuerpo, y fue testigo de figuras celestiales, además de revelaciones sobre el cielo y el infierno. Esta experiencia no fue solo un evento aislado, sino un punto de inflexión que transformó su visión del mundo y su espiritualidad. Ralph vio, en su camino espiritual, la lucha constante entre el bien y el mal, algo que resuena en las Escrituras y en los mensajes de Jesucristo. Estas visiones profundas e impactantes lo llevaron a reflexionar sobre su propia vida y la importancia de la fe. La conexión con Dios se convirtió en más que una práctica religiosa, era una necesidad vital que sintió, un llamado a testificar lo que había aprendido y visto. Se dio cuenta de que, al regresar, debía compartir sus experiencias y las lecciones que aprendió, no solo para liberarse del peso que cargaba, sino para ayudar a otros a encontrar su camino espiritual. Esta experiencia intensa también encendió en Ralph la urgencia de hablar sobre los principios del cristianismo y la importancia de la oración. Comenzó a entender que su misión era divulgar la verdad sobre el amor de Dios, animando a otros a buscar la conexión con lo divino en sus vidas. Para él, las revelaciones que había recibido eran un regalo, y se sentía compelido a usarlas como un testimonio de fe que pudiera inspirar a jóvenes cristianos y a todos aquellos que estaban en busca de respuestas. Después de todo, la fe no se trata solo de creencias, sino de la vivencia diaria de la espiritualidad, algo que deseaba que todos pudieran experimentar. La trayectoria de vida de Ralph Berlin Jensen está marcada por eventos que moldearon su fe y determinación. La trágica pérdida de su primera esposa dejó un vacío inmenso en su corazón, un dolor que lo llevó a cuestionar el sentido de la vida y a buscar respuestas en las Escrituras. Esta fase de duelo y desesperación fue una prueba para su espiritualidad, pero, al mismo tiempo, sirvió como un catalizador para su transformación. Con el paso del tiempo, Ralph encontró fuerza en la fe y en la necesidad de cuidar de su nueva familia, convirtiéndose en un ejemplo de superación para aquellos a su alrededor. A través de esta travesía, descubrió que la espiritualidad es un ancla en momentos de tormenta. Ralph se reergió, no solo como un padre y marido, sino como un líder dentro de su comunidad. Su nueva familia se convirtió en un reflejo de su resiliencia y de su creencia en el poder del amor y la fe en Jesucristo. Comenzó a participar en estudios bíblicos y cultos en la iglesia, donde compartió su testimonio, encontrando apoyo y comprensión en las experiencias vividas. Esta nueva fase lo ayudó a solidificar su espiritualidad, fortaleciendo su compromiso con Dios y la misión de inspirar a otros. Ralph se convirtió en un defensor de la importancia de enfrentar las adversidades con fe. Su historia resonó con muchos jóvenes cristianos que, como él, enfrentaban pérdidas y desafíos. Siempre enfatizaba que el dolor puede ser un camino hacia el crecimiento espiritual, y la fe en Dios puede ofrecer la fuerza necesaria para seguir adelante. La vida le enseñó que, incluso ante las dificultades, es posible encontrar luz y propósito.
Esta convicción, alimentada por sus experiencias, lo impulsó a continuar su misión de compartir el amor de Dios y alentar a otros a mantenerse firmes en sus creencias, incluso en los tiempos más desafiantes. Ralph Berlin Jensen tuvo una experiencia de casi muerte que lo marcó profundamente. Tras sufrir un infarto, su espíritu se separó temporalmente de su cuerpo, llevándolo a un estado de conciencia ampliada. Durante esta experiencia, fue testigo de figuras celestiales y se enfrentó a revelaciones del cielo y del infierno. Este vistazo a la batalla entre el bien y el mal le proporcionó una nueva perspectiva sobre la vida y la espiritualidad. Vio la lucha eterna entre las fuerzas divinas y las tinieblas, que actúan a nuestro alrededor, y eso dejó una marca indeleble en su fe. Mientras flotaba entre los dos mundos, Ralph fue sorprendido por una presencia reconfortante. Dos figuras vestidas de blanco aparecieron al pie de su cama, ofreciendo esperanza y luz en medio de la oscuridad. Esta experiencia lo hizo entender que su vida tenía un propósito mayor. Se dio cuenta de que estaba siendo invitado a regresar a su cuerpo y a continuar su camino en la tierra. Spencer, un vecino, realizó una bendición que, de alguna manera, lo trajo de vuelta, como un llamado divino para que cumpliera su misión en esta vida. Este momento de retorno a la realidad fue solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. El impacto de esta experiencia trascendió la comprensión común de la vida y la muerte. Ralph emergió de esta experiencia transformado, decidido a compartir su historia y testimonio con el mundo. Se convirtió en un portavoz de la fe, dedicándose a inspirar a otros a buscar la verdad sobre Dios y la importancia de la oración y la espiritualidad. La vivencia de Ralph se transformó en un testimonio poderoso, mostrando que, incluso en momentos de crisis, es posible encontrar la luz y la esperanza que provienen de una relación genuina con Jesucristo. La trayectoria de vida de Ralph Berlin Jensen está marcada por desafíos y superaciones profundas. Antes de su experiencia espiritual, Ralph enfrentó la trágica pérdida de su primera esposa, un acontecimiento que sacudió su fe y lo llevó a cuestionar el significado de la vida. Sin embargo, no permitió que el dolor lo definiera. En lugar de eso, su historia es un testimonio de resiliencia, donde encontró fuerza en la fe y en la responsabilidad familiar. Después de un periodo de duelo y reflexión, Ralph se volvió a casar, creando una nueva familia y encontrando alegría en los momentos simples de la vida. La nueva etapa de la vida de Ralph no estuvo exenta de desafíos. Enfrentó la presión de ser un padre y un esposo en un contexto emocionalmente complejo. La fe se convirtió en su ancla, ayudándole a navegar por las tormentas de la vida. En momentos de incertidumbre, recurría a la Biblia, donde encontraba consuelo y sabiduría. Los jóvenes cristianos que lo rodeaban, también lidiando con sus propias batallas, veían en él un ejemplo de cómo la fe puede ser un faro en medio de la oscuridad. Así, la vida de Ralph se transformó en un testimonio vivo de la fuerza del cristianismo en tiempos de dificultades. Ralph se dio cuenta de que su camino no era solo sobre él. Su historia se entrelazó con la de muchos que también enfrentaron tribulaciones. Decidió compartir su experiencia de superación, animando a otros a perseverar en su fe y a valorar la familia. Su testimonio se convirtió en un testimonio de fe para aquellos que, como él, estaban en busca de esperanza y significado. De este modo, su vida se transformó en una invitación a la reflexión sobre el valor de la espiritualidad y la importancia de acoger las bendiciones que la vida ofrece, incluso en tiempos de dolor.